preaching to? What did it mean for them? But most important, we want to make sure that we understand what this application or what this lesson means to you and me. What is Jesus referring when he says that he is the door? What is Jesus referring when he says that he is the door to the sheep? And this is the lesson that we will be studying at this particular time. So let us enter into our lesson this morning. Entonces, hermanos, ya que entendemos, ¿verdad?, que este es un lenguaje figurativo, y ya que hemos puesto las preguntas delante de nosotros, ¿qué es lo que Jesús quiso que la audiencia a la cual él se le estaba enseñando y predicando entendiera con este lenguaje figurativo? ¿Qué es lo que Jesús quiso comunicarles en aquel entonces? Pero también, ¿qué es lo que Jesucristo quiere comunicarnos a nosotros hoy en esta mañana? Cuando Él dice que Él es la puerta y que Él es la puerta de las ovejas. Bueno, en primer lugar, miramos nosotros que una puerta, si usted ve la puerta, es una puerta que cierra dos lugares. No se sabe cómo se ve el lugar después de la puerta. Tampoco entendemos qué es lo que existe detrás de la puerta. Por lo tanto, miramos nosotros que es una entrada a algo. Y cuando entendemos nosotros esto espiritualmente, nos damos a entender que Jesucristo le está comunicando a la audiencia en aquel entonces, porque recuerde, Jesús vino a comunicarle a un mundo que estaba lleno de corrupción. Claramente miramos nosotros en diferentes pasajes del Nuevo Testamento en donde Jesucristo les da a entender que ellos eran hijos del demonio, que ellos estaban en la oscuridad, de que ellos eran ovejas sin pastor, que ellos andaban confundidos en este mundo. Y por lo tanto Jesucristo entonces ahora les está comunicando que es la puerta por la cual ellos que se encuentran en esta condición pueden entrar para encontrar algo. Y claro que Jesucristo mismo, Juan ya lo había declarado en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también el ángel de Jehová lo había declarado en Mateo capítulo 1, donde dice que Jesucristo iba a venir a quitar el pecado de este mundo. Solo que cuando se presenta esta frase, yo soy, Jesucristo está dando a entender que Él es una entrada a un lugar en donde ya no va a existir confusión, en donde ya no va a existir tinieblas, en donde ya no va a existir la persona con el moral, es decir, el pecado, sino que va a entrar a la salvación. Y es lo que Jesucristo pues le quiso dar a entender a la gente en aquel entonces. Recuerde que en Mateo capítulo 13 Jesús vino hablándole por medio de parábolas, para que los que realmente quisieran entender la palabra del Señor iban a encontrar el significado de las palabras que Jesucristo les estaba comunicando. Y aquí no miramos nosotros ninguna diferencia. Jesús quiere que aquellos que andan indagando acerca de la voluntad de Dios para cumplirla verdaderamente, que ellos vengan a entender que Él, Jesucristo, es la puerta, es decir, la salvación que ellos necesitan. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es el significado para la audiencia de Jesucristo. Y para nosotros de la misma manera. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo, y ya se ha dicho esto varias veces, en un mundo que está lleno de tinieblas, un mundo que está dirigido por el maligno, según dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Un mundo en donde Satanás ha cubierto con tinieblas nuestra mente, según de Corintios capítulo 4, versículo 4. Un mundo en donde la gente vive en la vanidad de su mente, Efesios capítulo 4, versículo 17. Y por lo tanto, estos versículos vienen a describir
una condición en la cual la gente que vive en este mundo se encuentra. Una condición de confusión, una condición de pecado, una condición en donde no hay ninguna esperanza para la persona que tiene su esperanza en este mundo. Porque la persona que tiene su esperanza en este mundo, la persona que ama este mundo, es una persona que se convierte en un enemigo de Dios, según Santiago capítulo 4 y versículo 4. Entonces Jesucristo nos está dando a entender que Él es el único en el cual podemos encontrar salvación. Y claro que todos entendemos ya el versículo en donde esto se viene a demostrar. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 4 y versículo 4 dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Jesucristo es la única puerta por la cual podemos pasar y entender que detrás de esa puerta vamos a encontrar la redención de pecados, vamos a encontrar el perdón de pecados. Y claro que esto nos da a entender, ¿verdad? En Romanos capítulo 3 y versículo Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice la palabra del Señor lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y podemos leer versículo tras versículo para que nos dé a entender bíblicamente de que Jesucristo es la puerta por la cual se tiene que pasar para poder encontrar una limpieza, una justificación, una santificación. Porque la sangre de Él es la cual nos viene, como dice Hebreos capítulo 9 y versículo 14, dice lo siguiente, 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo que la lección para nosotros, especialmente para usted, amigo o amiga, es de que cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta, Él se está refiriendo de que Él es la entrada a una vida sin pecado. Él es la entrada al redil en donde se encuentran los salvos. Así lo dice Hechos capítulo 2 y versículo 47. En Hechos capítulo 2 y versículo 47 dice la palabra del Señor lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ese es el redil, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esos son las ovejas que ya han encontrado salvación en Cristo Jesús. Y claro, ¿verdad? Que hay un proceso sistemático en el cual la persona tiene que entender para llegar a este punto. Es decir, de poder pasar por la puerta al redil. Y claro que este es algo que la Biblia nos viene a demostrar, nos viene a demostrar de una manera sistemática, pero no en un párrafo en donde vengamos a leer todo esto completamente. Pero sí se nos enseña sistemáticamente a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos
capítulo 2 y versículo 37, miramos nosotros que aquí dice la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Noten que aquí Pedro les está predicando el Evangelio y les está diciendo que Cristo es la única respuesta a su vida pecaminosa. Por lo tanto, miramos en el versículo 37 que se escuchó las buenas nuevas y que hubo un compungimiento de corazón, es decir, la palabra de Dios, según Hebreos capítulo 4, versículo 12, entró hasta lo más profundo de su ser y vino a causar un ungimiento de corazón. Se dieron cuenta que habían cometido error, que habían pecado delante de Dios, y por lo tanto ellos entonces ya estaban listos y prestos para obedecer lo que la palabra del Señor enseñaba. Por eso Pedro dice en el versículo 38: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquí están varios pasos sistemáticamente presentados a nosotros. Número 1, el primero es el oír y oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17. El segundo es creer, Juan capítulo 8, versículo 24. El tercero es arrepentirse, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y claro que el último paso, ¿verdad?, es el bautizarse. Digo el último, porque note lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, miramos nosotros que en el versículo 36 en adelante, aquí está una narración de Felipe predicándole al eunuco. Y el versículo 37, miramos nosotros, ¿verdad?, o el 36, dice que el eunuco iba por su camino, y entonces miramos nosotros que dijo lo siguiente, pero comenzando en el 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le digo este versículo para que miren, ¿verdad?, de que en Hechos capítulo 2 se está omitiendo la confesión, pero aquí se está declarando. Entonces es el oír, el creer, el arrepentirse y el confesar y ser bautizados. Estos son los pasos sistemáticos que miramos nosotros a través del libro de Hechos para que la persona pueda pasar de muerte a vida. Porque en el mundo se encuentra muerto delante de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero cruzando esa puerta ya viene a entrar a vida y a vida eterna. Entonces miramos nosotros que esto es el significado de la puerta. Whenever we read John chapter 10 and verse 7, we notice that therein Jesus Christ is making reference to himself as the door. And whenever we read the word door, we have to understand that it is a physical thing, that is the door. It is a division between two parts, to the unknown and to the present. So Jesus Christ is making reference to the fact that he is the door. And therefore he is making them understand that they were in the present. And in the present for them was they were in their sins. And yet Jesus Christ is making reference to the fact that once they opened the door, that they were going to enter into life. He is the door through where people come through in order to be able to receive salvation. And we're familiar with the verses that make reference to that. For example, Acts chapter 4 and verse 12, which I'm not going to read because of time. I read them in Spanish, but I'm not going to read them in English.
Acts chapter 4 and verse 12, Ephesians chapter 1 and verse 7, Hebrews chapter 9 and verse 14. All of these verses make reference to the fact that Jesus Christ is the one that's going to make the person that goes through the door enter into the church. Because we notice there that it is making reference to the church. So whenever you go to Acts chapter 2 and verse 47, there is the picture in its totality that the Lord adds to the church. But what we need to understand, he adds to the church through Jesus Christ, because Jesus Christ is the door that they go into. And therefore, we notice that this is what the New Testament teaches. However, you need to understand that within the New Testament there is a systematic teaching concerning what people of the world need to do in order to be able to walk through the door. Now, there is not a pericope of scriptures that is going to mention for us step by step in one single place. However, when you read the book of Acts, you're going to notice that all of these systematic steps are seen as God paints the picture of people being obedient to him and entering into the church. But let me give you the systematic process. First of all, we go to Acts, and this verse I do want to read because I believe it's important for us to understand. Acts chapter 2 and verse 37. In Acts chapter 2 and verse 37, we notice there that it says, "Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Men and brethren, what shall we do?'" Notice the steps found within this verse. Number one, there is the hearing of the good news. A hearing of the good news that brought them to the point that they were pricked to their hearts. So you have the hearing of the good news. You have the pricking of the heart. That is the faith. The faith is the persuasion and the conviction, according to Romans chapter 10 and verse 17. But then in verse 38, notice the answer that Peter gives. Then Peter said to them, "You need to repent and be baptized." So therein are 4 steps. But before we get to the baptism, there is one omission here. And of course, we understand within the Bible that it infers in other places. For example, in Acts chapter 8, and verse 35, notice what it says when you go to that. Verse 36 says, "Now as they went down to the road, they came to some water. And the eunuch said, 'See, here is water. What hinders me from being baptized?' Then Philip said, 'If you believe with all your heart, you may.' And he answered and said, 'I believe that Jesus Christ is the Son of God.'" This is the confession. But notice the confession was done before baptism. So there you have it. You have the hearing of the Word of God. You have the believing of faith. You have repentance. You have the confession. And then you have baptism. That's the systematic biblical presentation of what a person needs to do in order to be able to cross the door. That's what the Bible teaches. It is not my doing. It is no man that has come up with that. It is what the Bible teaches for us. And therefore, when you cross the doorway, when you open the door, these are the things that Jesus Christ is making you aware of. That has to happen in order for the door to be open. But second, enseguida, hermano, miramos nosotros que Jesucristo dice que Él es la puerta para las ovejas. Y la puerta no solamente representa una entrada, sino que presenta oportunidades. Y las oportunidades que miramos nosotros que se presentan al abrir la puerta son muchas. El tiempo no nos daría tiempo para hablar de ellas. Pero quiero usar Efesios, capítulo 1, en el libro de Efesios, capítulo 1, y versículo 4 en adelante.
Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque el versículo 3 nos dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y noten ahora, ¿verdad?, las bendiciones. Estamos hablando de oportunidades. Las bendiciones son oportunidades que tenemos en Cristo Jesús. Número 1, dice el versículo 4 y 5, no lo voy a leer todo para que así el tiempo se me pasa, hermano. Pero una de las oportunidades es de que venimos a ser hijos adoptados hacia Dios. Esa es una oportunidad que Dios le ofrece, ¿verdad?, al pecador. Abre la puerta y Dios dice, puedes ser mi hijo adoptado. Y claro, ¿verdad?, que es por medio de Jesucristo. Pero luego también miramos nosotros, ¿verdad?, en el versículo 7. Otra oportunidad es la redención, la justificación delante de Dios. No todos son justificados delante de Dios, sino únicamente aquellos que entran por la puerta, que es Jesucristo. Y luego miramos nosotros más adelante en el versículo 13 y el 14, ¿verdad?, que somos sellados por el Espíritu Santo. No toda gente que vive en este mundo tiene el sello del Espíritu Santo, como dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22 y en adelante. Son pocos los que tienen el sello del Espíritu Santo. Esas son oportunidades, bendiciones de parte de Dios. Y luego los versículos 17 en adelante, noten, otra oportunidad que vamos a obtener, ¿verdad?, es que ya tenemos la capacidad, la preparación para poder recibir la revelación de parte de Dios para que tenga sentido en mi vida. Porque no todo tiene esa capacidad. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el mundo no tiene la capacidad para poder mirar lo espiritual. Y esto claramente usted ya conoce el texto. En primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14, nota lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el cristiano, quien tiene el sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en él por medio de la palabra, nosotros sí tenemos la capacidad para poder recibir la revelación de Dios y para poder discernir lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo que estas son las oportunidades que se vienen a recibir cuando se abre la puerta y pasamos por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Llegamos a tener oportunidades. Una de ellas es las bendiciones de parte de Dios. Otra de ellas es la paz que Dios nos da a nosotros, hermanos. Una paz que podemos vivir en medio de problemas y sentir aquella tranquilidad, aquella satisfacción dentro de nosotros que todo está bien. Porque entendemos que Dios nos está cuidando, nos está protegiendo y nos habrá de librar de cualquier situación. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Daniel teniendo esta seguridad y esta tranquilidad en sí mismo? Así la podemos tener también nosotros en nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 27 nos habla de esto, que Jesucristo nos da la paz, no como el mundo la da, sino que como Él, Dios, da la paz. Y claro, ¿verdad?, que podemos entender, hay otras cosas, no solamente la paz, las bendiciones, pero muchas otras cosas que podemos mirar nosotros, que obtenemos una vez que entramos en el redil. El tiempo ya no me permite hablar de todos estos. This morning, as we consider John chapter 10 and verse 7, we notice that the door not only represents a way through, which is Jesus Christ. We have just talked about that. But also it is a door that opens to opportunities, blessings.
And for us, simply means that, we have the blessing of being peace with God. John chapter 14 and verse 27 speaks of that. But it is a peace that God can only give his children. Despite of the turmoil, despite of the persecution, despite of all the problems that are coming our way, we still remain tranquil. We still remain at peace with God, because we know that God is with us every step of the way. He is leading us. He is protecting us. And no matter what comes our way, we will be victorious because God is at the front. And second, opportunities like the blessings that we have in Jesus Christ. Ephesians chapter 1 and verse 3 speaks of those blessings. And if you continue reading from verse 4 all the way down to the verse 18, you're going to notice that the Apostle Paul is making reference to those opportunities. First of all, we have opportunities to become God's adopted sons. And second, we have the opportunity of remaining before him holy, as he is holy. And third, we have the opportunity of the Holy Spirit, the seal of the Holy Spirit. The Holy Spirit continues to be in us through his word. And that's where verse 17 and 18 comes in. Because you see, people from the world do not understand the spiritual things. And you know the verse, 2 Corinthians chapter 2 and verse 14. They don't understand God. They don't understand the spiritual aspect of life. But yet we do. Because we are spiritual beings. That the Word of God dwells in us, and that we can discern without a doubt, without a mistake, according to the New Testament, the things that God has told us. He has revealed his word, and we can understand it. There shouldn't be no confusion within us, because this is what the Word of God does. It brings us into a maturity level, into an understanding level, into a discernment level, that we can discern the things that are spiritual. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Mi pregunta a usted en esta mañana, número uno, ¿ha pasado por esta puerta? Si ha pasado por esta puerta, ¿es usted una oveja de Jesucristo? Y si es una oveja de Jesucristo, ¿está gozando las oportunidades, las bendiciones que Dios tiene para usted? Y si acaso su respuesta es que no a todas estas preguntas, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no las está recibiendo? ¿Tendrá usted en esta mañana que arreglar cuentas con Dios? ¿Tendré yo que arreglar cuentas con Dios en esta mañana? La decisión es nuestra. Mientras nos ponemos de pie y entonamos un canto.